La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 3 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red informativa de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en toda Arequipa con Radio San Martín, en Chimbote con RSD Radio Santo Domingo, en Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, la red de la Sociedad Dominica de Comunicaciones y también nuestros amigos de Ayacucho, un saludo, La Voz de Ayacucho y un saludo también Huánuco, Radio Huánuco Frecuencia Modulada, que nos escuchan también por ahí, y AM Tagua, muchísimas gracias. Rosa María ha celebrado bastante esto que el Congreso ha aprobado, creo, incrementar las penas. Pero primero vamos a hablar del incremento de mi pena. Sí. Muy buenos días a todos en todo el Perú. Estoy un poco afónica, como ustedes verán. No es porque estaba gritando no, lo que sucede es que me traía un resfrío de la semana pasada, tú sabes, y ayer en la tarde, felizmente después de los programas, no sé, perdí la voz. Así que he estado tomando los consejos acá de un viejo maestro de la radio, miel con limón. ¿Te aclaró un poco? Me ha aclarado un poco. He hecho gárgaras de todo tipo y me he mantenido en silencio casi, digamos, toda la tarde de ayer, bueno, y toda la noche. No me he puesto medias de lana, me he abrigado bien en la cama, he hecho todo lo que me han dicho, estoy tomando agua tibia, he hecho gárgaras, todo, multibióticos, pastillitas, todo, pero no sé cuándo me regrese la voz completa, así que vamos despacio. Ahora, hay un ejercicio que hacemos que es sacar la voz del estómago, ¿no? Así es. Así que estoy en plenos abdominales ahorita para poder tener para ustedes la mejor voz posible. Y lo curioso es que hoy día tengo que hacer este programa, luego voy a la República, como saben, luego voy a dar una charla a un grupo de mujeres profesionales con motivo del Día de la Madre. Entonces tengo que guardar voz, y en la tarde estoy en la Universidad Católica en un evento en el marco de la visita del Papa, donde me toca, felizmente, no soy la ponente, sino solamente comentarista, comentarista, felizmente, de una ponencia sobre corrupción de José Ugaz, que vamos a comentar yo y Monseñor Strootman. Mira. Espero que él tenga mejor voz que yo, para esta siempre tiene mejor voz, así que hay que guardar un poquito de voz. Yo lo primero que quería comentarte es que el presidente Martín Vizcarra acaba de estar en ATV contestando a una preocupación que he manifestado yo en mi columna del día domingo pasado en la República, que Augusto Álvarez Rodríguez repite en su columna de ayer, y que además hice público ayer en este programa y en el programa de la República. Es decir, ¿cuánto sabe Martín Vizcarra? Porque tiene que saber de la forma en la que se manejó la caída de Pedro Pablo Kuczynski y cuál fue su participación en ella. Hasta hoy creo, el presidente no había salido a dar entrevistas a ningún medio particular. Uh-huh. Había estado dando conferencias, digamos, en sus giras. Fue a radioprogramas. Al principio. A tratar temas muy puntuales sobre salud, educación. Exactamente, con una agenda de temas sectoriales. Pero hoy día ha ido a hablar de política, lo cual significa que escucha Radio Santa Rosa, o lee o ve La República, o su gente se lo pasa. Pero el asunto que planteamos Augusto Álvarez y yo, a raíz de unas declaraciones de Mauricio Mulder, a raíz de unas fotografías, hay que agregar, no solamente de de César Villanueva en el Congreso con el congresista Mamani en grandes abrazos, sino de el congresista Mamani en gira en Puno con el mismo congresista, con el ahora presidente de la República, Martín Vizcarra. Situaciones que no son normales. Si la política se hace de gestos, y vaya que Martín Vizcarra ha tenido muchos gestos políticos, ¿no? O sea, deshacerse de todo el gabinete anterior, votar a Yufra antes de que el resto jure, o sea, es un hombre de gestos, por supuesto.
¿por qué hace una gira con el congresista Mamani al lado en Puno? ¿Se le apareció de la nada? ¿Y por qué es importante la presencia de Mamani? Porque Mamani resulta ser el operador del puntillazo final, de la cuchillada final, digamos, para forzar al presidente de la República a renunciar. Entonces Vizcarra ha respondido hoy. Me hubiera gustado que me respondiera a mí, porque creo que le hubiera podido hacer otras preguntas. Bueno, pero lo hemos invitado y ojalá que nos venga. Confirmen. Sí, ojalá. Esta es una radio pues muy humilde, para una red humilde, de gente humilde que nos escucha en todo el Perú. No creo que esté interesado, ¿no? O sea... Pero el presidente ha dado gestos de llegar a la gente más humilde. Sí, ojalá que sí. Sí. No, la buena noticia Ojalá que sí. Es que su jefe de prensa ha trabajado antes en la conferencia episcopal y eso es bueno. Y conoce nuestro trabajo. Así que es una buena noticia. Pero nos hubiera gustado que venga acá porque creo que yo le hubiera hecho algunas otras preguntas que faltan en la historia. Y eso es bueno para que se cierre bien el tema y quede todo claro, ¿no? Claro, él lo que ha dicho y sostiene es que él nunca ha dejado de ser leal al presidente Kuczynski, pero su primera lealtad es con el Perú. Eso suena muy bonito, pero está completamente vacío de contenido, porque el Perú es una abstracción, ¿no es cierto? Ser presidente de la República no es una abstracción, es una ambición bien concreta. ¿Ok? Entonces, yo creo que tendría que hablarnos de esa ambición bien concreta. El problema es que los testigos de esta historia, digamos, que son el expresidente Kuczynski y la vicepresidente Mercedes Arauz, carecen pues de credibilidad, porque tampoco han dicho nada sobre el tema, pero carecen de credibilidad porque le mintieron al país de una forma muy dura en diciembre pasado. Entonces, sus testimonios, como dicen en un proceso, carecen de valor. Y eso creo que es algo con lo que cuenta Martín Vizcarra, ¿no? ¿Quién le va a creer a Mercedes Arauz después de que dijo que no había ningún indulto y hubo un indulto? ¿Quién le va a creer lo mismo al presidente Kuczynski? Entonces sus testimonios no son muy valorados, pero sí hay algunos hechos. Y ahora me van a permitir tomar un sorbo de agua caliente. Sigue nomás, no hay problema. Estás haciendo un esfuerzo. Un sorbo de agua tibia. Es que de verdad, si no se mantiene húmeda la garganta, sí, empiezas a toser, se seca y todo inmediatamente no sale la voz. Bueno, nada, que te decía que existe la información de que Mercedes Arauz ha sido muy maltratada por César Villanueva. Muy maltratada, que fue citada la semana anterior a hacer una firma de un acta de transferencia que no se había logrado firmar por la vía de la regularización, por cierto. Se le mandó un mail diciendo que tenía solo 15 minutos. Parece que entró, dijo, bueno, ¿dónde está el señor Villanueva? No, el señor Villanueva no la va a recibir, pase y firme. Y no le ofrecieron ni una silla. Entonces en un momento de día firmó y se volteó y dijo, yo soy la vicepresidenta del Perú, creo que merezco un mejor trato. Yo de ella no firmo nada, ¿no? Claro. No es necesario llegar a esos extremos para... Exactamente. Pero es innecesario. Ya, pues, pero eso ¿qué te está diciendo? Claro. Dice que hubo una armoniosa consideración del problema. Ahora también hemos invitado al señor Villanueva para que aclare estas cosas. Deberían aclararse. Antes venía siempre, era nuestro amigo, caramba. No, y lo hemos invitado, ojalá que la agenda le permita. Y no sobre Villanueva dice Martín Vizcarra con toda razón que su campaña por la vacancia fue pública, que es cierto, absolutamente cierto. Pero también fue cierto que dijo que no iba a ser ministro. Así es. El presidente sostiene que él lo convenció y dijo una frase que creo que no fue muy feliz. Yo quería a alguien que piense como yo. Entonces, si César Villanueva piensa como Vizcarra, Vizcarra piensa como Villanueva. Entonces, ¿qué piensa Villanueva? Que había que tumbarse al presidente de la República. Claro. ¿Ya? Propiedad transitiva. Así es. Entonces, es decir, quería alguien que pensara como él piensa como Villanueva. Y la campaña abierta de Villanueva, él acaba de señalar. Entonces él quería una campaña abierta para derrocar al presidente. Pero no la podía hacer porque se iba a ver muy feo. Obviamente que se iba a ver horrible, ¿no? Qué barbaridad, cosa tan fea. Yo creo que hay algo más. Yo creo que Vizcarra
llegó un punto en el que se desilusionó del gobierno. O sea que la ilusión que él tenía por hacer ciertas cosas, lograr ciertas metas personales o nacionales o lo que fuera, se esfumó. Y que tenía una mala relación con Mercedes Arauz. Y que mantiene esa mala relación con Mercedes Arauz, por más que hayan tenido que coordinar ciertas cosas, porque las tienen que coordinar. Pero no pareció, digamos, darnos la confianza necesaria para creer que no hay ningún pacto con el fujimorismo, porque ese era el objeto de la entrevista, creo, por parte de Palacio, ¿no? Es decir, no hay un pacto con el fujimorismo. Ahora, es cierto también que el fujimorismo está dilatando la delegación de facultades, lo cual quiere decir que le quieren dar una primera señal de que las cosas no van a ser tampoco tan fáciles. Y hay este paquete de medidas tributarias que se han aprobado ayer, que no van a ser populares, pero que han sido muy astutamente presentadas, creo yo. Sí, ¿no? Eso de que por la salud de la ciudadanía. Me parece excelentemente. Sí, un buen trabajo. Y en realidad, digamos, todos los médicos, nutricionistas, todos los profesionales de la salud están de acuerdo. Así es. Y hace lógica. Sí, sí. Y yo estoy convencida de que además puede servir. Pero yo creo que el ministro de Economía, a la salud le preocupa poco. Lo que le preocupa es recaudar 1.700 millones de soles que le faltan para cerrar su caja. Porque fíjense, viene el Mundial, ¿ya? Las chelitas se las van a tomar de todas maneras. Así suban al doble. Así suban al doble. O sea, es un ritual. Vienen rituales, digamos, masculinos, típicos de este. Además, imagínense ustedes, nadie se va a tomar una cerveza porque es un poquito más cara 36 años después de que el Perú va al Mundial, con tus patas viendo el Perú-Australia. Mira la cara de Eduardo va a ser el primero. aunque sea a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Esos días no chameamos, ¿no? Ya sé. Pero obviamente, entonces, miren, hay países donde comprar cigarros sí es prohibitivo. Prohibitivo. En Inglaterra, creo que, a ver si me ayudan mis tuiteros que lo saben todo, pero en Inglaterra, creo que un paquete de cigarros vale 10 libras. 10 libras. Es mucho más caro, $18. Un paquete de cigarros. Entonces ahí sí es, si eres joven, es absolutamente prohibitivo. Está, digamos, no te lo prohíben como la ley seca americana, pero lo hacen tan caro, pero tan caro, que en realidad no tiene sentido. Y en el tema de los licores hay una discusión bien interesante que siempre ha tenido la industria, ¿no? Que dicen la moderación no causa daño a la salud. El caso del vino, por ejemplo, es un licor más bien que debe tomarse, ¿no es cierto? Una copita. Los taninos hacen bien a la salud, al contrario, etcétera. Hay varios ejemplos. Pero el alcoholismo, digamos, es la enfermedad. El alcohólico no va a dejar de comprar el alcohol para embriagarse. Lo que va a comprar es un alcohol de peor calidad. Eso sí. Ese es el problema. Entonces, y en el Perú, donde se produce alcohol todavía clandestino, de pésima calidad, que mata, como decían normalmente la gente, un cañazo, ese alcohol mal hecho, mal elaborado, comienza a ser la alternativa a un alcohol que sí es menos dañino para la salud. Entonces, yo sí creo que ahí hay toda una discusión sobre, en otros países del mundo donde no hay informalidad, efectivamente, es muy fácil controlar el consumo de alcohol por el nivel del selectivo. Pero en nuestro país, donde hay alcohol informal y el que le sale muy caro se va al alcohol informal, entonces de repente lo que estás haciendo es mandar a la gente a beber un alcohol de muy mala calidad. Entonces eso no necesariamente desde el punto de política pública es mejor, pero digo, es un debate, no está cerrado, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, no hacen nada por ampliar la base tributaria. De acuerdo, si el 70% del Perú es informal, pero ojo, ese 70% sí paga IGB. Claro. Y sí paga selectivo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma más rápida de recaudar no es ampliar la base tributaria, es subir el IGB o el ISC. Sí. Es lo más rápido, ¿ok?
Ahora dicen, también cobrar las deudas tributarias de Telefónica. Vamos a aclarar esto de las deudas tributarias, aclararlo de una vez. Y para siempre no creo, porque lo he explicado 100 veces. Imagínese usted, señor, señora, que está sentada en su casa, usted cree que ha pagado todo lo que debe y le llega una acotación de la municipalidad que dice que usted le debe 100.000 soles a la municipalidad porque no ha pagado arbitrios, parques y jardines. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es más que lo que vale mi casa, qué barbaridad. Y usted agarra todos sus talonarios, se va a la municipalidad e impugna la acotación, ¿no es cierto? Con la esperanza de que le den la razón. Y finalmente usted llega a la segunda instancia de la municipalidad y no le dan la razón. Entonces usted, ¿a dónde se va? Al tribunal fiscal. Y en el tribunal fiscal le dan la razón. ¿Es usted, durante el tiempo que ha estado litigando, deudor de la municipalidad? No, usted es un administrado que está impugnando una acotación que cree que es injusta. Bueno, ese es el caso de todas las acotaciones que hay en juego acá. No es que haya una deuda cierta. Lo que hay es una acotación y un litigio sobre esa deuda. Es decir, el Estado dice, por ejemplo, en el caso de Telefónica, como no cobraste el IGB, porque no pudo cobrarlo, porque la gente no pagó su cuenta, y no me lo pagaste, entonces me lo tienes que pagar ahora 15 años después con X moras, multas, etc. Entonces Telefónica demuestra en el proceso que hizo todo lo posible por cobrar, el tribunal fiscal le da la razón, pero la SUNAT, y esa es la cosa más loca que hay, impugna la resolución de la administración pública, la del tribunal fiscal, en el Poder Judicial. Es decir, la SUNAT impugna al Estado, el Estado impugna al Estado, y te llevan al Poder Judicial. Y te pasas 10 años discutiendo ahí. Entonces ya no debes 1, debes 100, porque viene una bola de nieve. Pero a la gente le dicen que la empresa privada no debe 1, debe 100. Y esa es básicamente la izquierda peruana, que de matemáticas y de tributación nunca entiende nada, y de economía tampoco. Entonces te hacen tener una falsa expectativa de una cobranza que podría producirse como podría no producirse. Eso es lo que se llama una deuda contingente. Es decir, yo no sé qué va a pasar. De repente le dan la razón a la SUNAT y de repente no le dan la razón a la SUNAT. Y lo que ha pasado en el tiempo es que muchas veces no le han dado la razón a la SUNAT porque nunca la tuvo. O sea, ninguna empresa va a estar loca para no pagar los impuestos que debe y embarcarse en años de litigio si no cree que tiene una buena defensa tributaria, ¿no es cierto? Entonces, al final puede perder y bien, bueno, ganará el Estado. Pero todos los administrados, la empresa grande y el más humilde bodeguero, tenemos derecho a defendernos de un abuso en la administración tributaria. Y yo no entiendo cuando la gente dice, ¿por qué no les cobran? Porque tampoco quiero que me cobren a mí lo que yo no debo. Si ya pagué, ¿por qué me van a cobrar de más? Hay toda una discusión, vamos a tener la próxima semana. La SUNAT ha logrado un fallo por el cual nos tienen que cobrar finalmente a los consumidores por el uso del espacio satelital. O sea, están cobrando de manera interplanetaria, fuera del planeta, extraplanetaria. O sea, los servicios no se prestan en el Perú, se prestan en la estratosfera o en la ionósfera, no sé. ¿Ok? Igual nos van a cobrar IGB. Pucha, o sea, eso es realmente cobrarte por el aire que respiras, ¿no? Pero ha ganado. Pero hubo una discusión, ¿te das cuenta? Entonces, dejen de repetir que Telefónica debe plata, que la minera tal debe plata. Esos son las grandes deudas en contingencia. No son deudores. Si yo estoy impugnando una acotación, yo no te debo nada. Yo estoy diciendo que tú me estás cobrando mal. Esa es la diferencia. Vamos a la pausa. Ahora sí. Vamos a la pausa, son las 8:22 y volvemos aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
mañana con 24 minutos, 8 con 24. Estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, hay mucha preocupación porque se ha dicho que sube el precio de los combustibles. Sí, claro. Y eso va a traer el aumento de los pasajes. El aumento de los pasajes y de los productos de necesidad. Eso, desde el señor que me trajo, estaba muy preocupado. Calma, porque el porcentaje es bien pequeño. O sea, están subiendo porcentajes de diésel bien chiquito. O sea que no lo sorprendan tampoco, porque el impacto en el precio de los productos finales no va a ser muy grande y el impacto en los fletes tampoco. O sea, piensen ustedes que son 1.700 millones de soles lo que se va a recaudar. ¿De dónde van a salir? Del bolsillo de ustedes, señores, señoras que me escuchan esta mañana. Somos 32 millones de peruanos. Si lo dividen más o menos entre los que estamos en zonas urbanas, que somos los que más usamos combustible, consumimos tabaco y utilizamos bebidas gaseosas, pues más o menos eso es. El tema ahí no es que el ministro, eso es lo que es paradójico, ¿no? Lo ideal sería que no se recaude nada, porque ya la gente dejó de comprar tabaco, dejó de comprar gaseosas, pero no, esperan recaudar. Entonces ahí te das cuenta que no les importa mucho la salud. Exactamente, que no es un tema de salud. Nos alegra, a mí me alegra mucho que por, digamos, derivada, ¿no es cierto?, resulte esto beneficioso para la salud. Pero el MEF espera recaudar. O sea, espera que la gente siga comprando y que pague más. Exactamente, y que le pague más al Estado, no a la empresa que produce, al Estado. Eso para bebidas alcohólicas, para gaseosas y para tabaco. Pero en el caso de gasolina, que es el vehículo en el cual efectivamente ahí no hay ninguna afectación a la salud, es el vehículo más potente para recaudar, porque todos tenemos que transportarnos. O sea, es inevitable que nos tengamos que transportar en algún momento y que los bienes que consumimos tengan que ser transportados al punto en el cual nosotros los compramos. Entonces, eso afecta a todos por igual, a pobres y a ricos. Es un impuesto que no discrimina en la capacidad económica de las personas. Por eso te digo, no pueden aumentar la base tributaria, porque para aumentar la base tributaria tendrías que aumentar el impuesto a la renta, que es el que discrimina en la posibilidad de pagar de cada persona. Entonces se mandan por un impuesto al valor agregado, que es el impuesto selectivo al consumo, que es igualito al IGB, pero es una tasa que va encima del IGB. O sea, para ponerlo en simple, es un IGB más gordo, nada más. Es el mismo IGB 18% más 10%, 8%, 12%, lo que se decida, ¿no es cierto? Entonces, es menos de un sol. Acá lo que me ponen por galón de diésel. Un motor moderno te da 40 kilómetros por galón. Entonces, no debería haber un súper impacto en los otros productos, porque esa es la preocupación de las amas de casa, y estoy seguro de la señora, de los señores que nos están escuchando en este momento, porque recuerda, siempre se nos decía, sube el combustible, sube todo. Bueno, es que así era cuando éramos chicos, acuérdate. Sí. Y además, cuando Abel y yo éramos niños, inmediatamente que sucedía esto, venía el paro de transportistas. ¿Por qué? Porque los pasajes estaban controlados por el Estado. Así es. No eran libres. Entonces, ahí se negociaba el nuevo precio del pasaje. Hoy no hay paro de transportistas porque mañana subirán los pasajes. Ahora, nunca deja de, digamos, ser un tema de oportunidad, ¿no? O sea, el titular dice subió el combustible y el transportista dice, bueno, subimos el pasaje. Pero no lo suben en la misma proporción que sube el combustible, sino lo suben mucho más. Pero también dicen, bueno, pues estábamos muy atrasados, y uno también tiene que comprar sus repuestos, ¿no? Todos queremos ganar más. A lo que dé la demanda. Porque la gente se va a seguir transportando, porque hay un momento que no te puede pagar el pasaje, pues. Si tú pones el pasaje a 4 soles, nadie se va a subir a tu micro. ¿No es cierto? Imposible. Entonces tienes que bajarlo. Y no puedes salir con la excusa de que eso es porque te ha subido la gasolina del gobierno. No funciona así. Hay algunos productos, como decía yo, que como dicen los economistas, tienen una demanda, como es, inelástica. O sea, la demanda no va a cambiar. Va a ser exactamente la misma. Uno de ellos es la gasolina, el diésel. Bueno, y creo que el alcohol también, lamentablemente. Sobre todo la cerveza. La cerveza en el Perú es de consumo muy masivo. Así es, muy Ahora, popular. es mejor la cerveza que el cañazo, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a estar incrementando los precios del alcohol de calidad,
no podemos hacer que la gente regrese al cañazo, pues porque lamentablemente tenemos un país con mucha informalidad, incluso hasta para el alcohol. Pero bueno, vamos a hablar de otro proyecto de ley. Sí, pero el congresista Eloy Narváez, que se había comprometido con Que es nosotros... de Frente Amplio, ¿no es cierto? No, es de APP. APP, perdón. De APP, sobre el archivamiento de la reelección congresal. Vamos a hablar de eso. A ver, pros y contras. Miren, Gilbert Violeta presentó un proyecto para evitar la reelección de congresistas. Del mismo modo que está impedida la reelección presidencial, del mismo modo que está impedida la reelección hoy de gobernadores y alcaldes. Entonces, claro, si uno se fija, deberíamos tener un sistema homogéneo, ¿no? Los cargos de elección popular son finalmente no renovables, ¿ok? Por lo menos de no renovación inmediata, sino mediata. Es decir, sí puedes volver a postular, pero después de un periodo. En teoría, debería ser así. ¿Suena lógico? Sí. Les voy a explicar cuáles son los argumentos a favor. En el caso de la reelección presidencial, las experiencias en el Perú, que son dos, la de Leguía y la de Fujimori, fueron nefastas. Porque una vez que se está en el poder, no se quiere dejar el poder y se utilizan todos los mecanismos del Estado para perpetuarse en el poder. Y no hay, uno de ellos es no hacer elecciones limpias. Entonces, en el caso presidencial, la experiencia peruana efectivamente considera esto nefasto y considera que no puede haber elección inmediata. Y en eso creo que hay acuerdo generalizado. En el caso de gobernadores y alcaldes, recién en esta elección, por primera vez en la historia, vamos a tener el mismo principio. Aun cuando hay muchas personas que consideran que se está cometiendo un error. Porque, al igual que en el caso de congresistas, lo que importa acá es la experiencia de gestión de las personas que dirigen una comunidad. Y hay toda una discusión. Si las elecciones son completamente libres y no es posible que quien esté en el poder use los recursos del poder para reelegirse, entonces no habría problema. Lamentablemente, en el caso de gobernadores regionales y municipalidades provinciales, hemos tenido problemas en todo el Perú de reelecciones casi perpetuas utilizando recursos de la propia municipalidad y generando una situación de inequidad respecto de nuevos postulantes. Muy bien. Y por eso es que se está adoptando este sistema para esta elección, que no hemos medido todavía sus consecuencias. Ahora, en el caso de congresistas, ser congresista es una función altamente especializada en todas partes del mundo, menos en el Perú. Los congresistas en los Estados Unidos tienen un porcentaje de reelección de 70-80%, tienen mandatos hasta de 40 años, porque son las personas especializadas en hacer política y en hacer políticas públicas y en hacer legislación y en hacer el balance al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los congresos peruanos? Los congresos peruanos son sumamente, pero sumamente castigados por el pueblo, porque nuestro porcentaje de reelección es uno de los más bajos de América. Lo hemos comentado acá, de 130 congresistas, solo 17 han sido reelegidos. Claro, ustedes los ven en los canales de televisión y dicen siempre son los mismos. No, hay otros, ¿no es cierto?, 113, Claro. que ustedes probablemente no les ven mucho la cara, pero son nuevos todos. Entonces ya de facto, prácticamente no hay reelección de congresistas. El pueblo castiga con el voto, lo cual ha generado un problema, y lo hemos visto en varios congresos, sobre todo desde que empezó el fujimorismo, desde el 90. No hay experiencia parlamentaria. Entonces la producción legislativa cada vez es de peor calidad y además la confrontación política es de mayor adversidad, digamos, ¿no? O sea, no se sabe ser político. Entonces yo creo que deberíamos dejar, mi opinión personal, las cosas como están. Pero sí creo que el Congreso tiene que mejorar los mecanismos
para sacar a congresistas, por ejemplo, que la ley les manda sacar. Tenemos 3 congresistas con sentencia firme que tienen que ir a cumplir sus condenas, que siguen en el Congreso porque les dan inmunidad de arresto. Eso es inaceptable. Entonces ahí es donde el público se molesta y dicen que no los vuelvan a escoger, porque si los vuelven a escoger, evitan las sanciones penales que debieron haber cumplido. Caso típico, Cecilia Chacón. Cecilia Chacón fue condenada a 4 años de prisión, pero como era congresista y la protegieron, finalmente su caso se declaró la nulidad del caso y se pidió un nuevo juicio, pero como ya todo prescrito, probablemente jamás se lleve a cabo. Pero no cumplió un día de prisión a pesar de tener tenido una orden de prisión. Y tenía la orden de prisión. Por supuesto, 4 años. Pero estaba en el Congreso. Entonces, el Congreso no puede ser el escape a una condena. Si no, todos postulan al Congreso para no cumplir sus condenas, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces creo que el Congreso en eso, si no quiere que haya una reacción aún más adversa y pasemos a que en las calles se pida a gritos que se vayan todos, tiene que hacer eso. Bueno, vamos a la pausa y tratemos de hablar con el congresista Narváez para que sustente su proyecto y le dé a mi voz un poco de tregua. Sí. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y ya estamos en comunicación, Rosa María, con don Gustavo Gorriti. Así es, para hacer un balance de lo que está pasando en la lucha anticorrupción y de los reporteros, como siempre, trayendo novedades sobre el caso Lavallato. Acaba de publicar una nota muy interesante sobre el interés de los ministros del gobierno de Alan García en la participación activa de empresas brasileras en los tramos finales de la interoceánica, aún a sabiendas de lo costoso que había sido su participación. Y también notas de mucho interés sobre el tema de los arbitrajes, ¿no? Siempre ganados por Odebrecht, y que hay hoy 19 árbitros que están siendo investigados por distintos delitos, básicamente cohecho y colusión en el Poder Judicial. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, además del marco grande de las investigaciones de ustedes sobre todo el caso Lavallato, que es mucho más que Odebrecht, quería que nos dijeras, en este momento, en el estado de la cuestión, ¿estamos avanzando o retrocediendo en una semana donde los Humala han estado, bueno, casi acaparando la atención mediática? Para pensarlo en términos militares, podemos estar en una situación de algunos avances tácticos dudosos y ante el peligro de un retroceso estratégico global. Y por los avances tácticos son los que se están dando, por supuesto, en el transcurso de las investigaciones que ya están en marcha. Algunos de ellos con datos nuevos, importantes, especialmente los que llegan a través de la cooperación con Brasil. En otros casos, lo que se pretende presentar como un avance y que en realidad es un grosero abuso, como lo que ha sucedido con la incautación y desalojo de sus casas de la familia Malheredia. Pero el peligro que hay es el hecho de que continúe y se consolide el proceso en el cual la investigación de Lavallato termina centrándose fundamentalmente en la acusación a los políticos más débiles, aunque haya sido presidente de la República, los que tienen menos redes de poder en diversas instituciones, los que tienen menos capacidad de respuesta o intimidación, especialmente en Toledo y Humala, y se deje por completo de lado a los que sí tienen poder, los que sí tienen redes, como es el caso de Alan García y de Keiko Fujimori. Y que entonces termina siendo una investigación completamente dirigida hacia un lado, distorsionada por el otro, y en donde lo peor que podría pasar y suceder
logra la impunidad mediante la administración de poder, de capacidad de intimidación o de influencia en los niveles fiscales, judiciales, en el Congreso, finalmente terminan casi como árbitros, como jueces y verdugos en este proceso, adueñando, buscando de una u otra forma expropiarlo, adueñarse él mismo y garantizando de esta manera que en el caso más importante de corrupción, los corruptos más hábiles sobreviven, los corruptos más tontos perecen. Entonces eso sería una especie de darwinismo perverso. Eso es lo que es un darwinismo perverso, ¿no? Todos los de la cadena, digamos, alimenticia más chiquitos simplemente son comidos por los más grandes y se acabó el tema. Ese es el problema. Y no debería acabarse el tema, debería empezar el tema con esto. El tema, obviamente, empezar. Yo debo decirlo, sin el periodismo de investigación y sin el entronque con los no muy numerosos grupos virtuosos dentro de la judicatura y la fiscalía y las fuentes del extranjero que tanto ayudan, yo creo de que esto correría un peligro gravísimo. Yo espero de que entre lo que nosotros podamos sacar y la presión de la ciudadanía al respecto, yo creo que espero que eso pueda conjurarse, pero que va a ser extremadamente difícil, que todo este camino que queda por delante va a ser pantanoso, lleno de emboscadas, de trampas, de trucos. Eso para mí está clarísimo. Va a ser muy difícil llegar a esa parte final de la resolución estratégica del caso. Y el otro problema que hay, es un problema importante, es que se ha abierto muchísimo la investigación sobre la base de la información de Odebrecht. Hay mucha más información que proviene de Odebrecht gracias a su confesión que de todas las demás empresas juntas. Así es. Entonces, eso está distorsionando la investigación. Y además, lo que creó es una cuestión paradójica. Normalmente en el proceso de justicia, el que habla, el que delata es premiado. Por eso en Brasil es la delación premiada. Y aquí, por lo contrario, el que ha sufrido todos los rigores y embates ha sido Odebrecht, mientras que los que no han hablado básicamente están cómodos. Y eso es otra cosa que tiene que también corregirse y prevenirse. La investigación tiene que hacerse sobre nosotros, tiene que abrirse el abanico y debe a la vez premiarse adecuadamente a quienes confiesen, continúen confesando, porque, y esto es muy importante subrayar, la confesión de Odebrecht no ha terminado ni mucho menos. Eso es lo que preveíamos para abril, una confesión sobre las obras coimeadas. Barata adelantó que eran 8. No tenemos información detallada sobre eso y de la diligencia, hasta donde sabemos, no se ha llevado a cabo. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, primero está el tema de la extremada balcanización del caso. Barata habló, cuando habló Barata, cuando habló Marcelo, cuando habló Mameri, ellos hablaron sobre el conjunto de campañas. Ojo, no hablaron sobre obras. Exacto. Han hablado sobre campañas. Y eso, de todo eso, el fiscal Pérez Gómez, que junto con Juárez Atoche es el que hizo el interrogatorio peruano, solamente estaba comisionado para encargarse de un caso. Y han buscado dar los otros, pero sin ningún tipo de apoyo adicional para la investigación. Lo que en algunas ocasiones es una forma de hacer trampa también. Así es. De plantear una trampa. Y sobre lo de las obras mismas, eso está dentro de la investigación de Hamilton Castro, que como se sabe está muy peleado con los de la Fiscalía de Lavado de Activos. Así es. Los de lavado de activos han establecido un canal muy fructífero de cooperación con los brasileños. Y Hamilton Castro aparentemente no quiere hacerlo.
Él lo que desea es viajar a Brasil y que Barata le haga una confesión directa en el consulado peruano. Pero él no le ha dado todavía hasta ahora el estatus de colaborador eficaz a Barata. Entonces es muy difícil que la defensa de Barata vaya a estar de acuerdo con eso. Y lo más probable es que insistan que se haga a través del sistema que han llevado los de lavado de activos. Exacto. Una intervención fiscal brasileño bajo las leyes brasileñas con preguntas peruanas. El problema, Gustavo, es que los plazos se comienzan a vencer. Es decir, toda la banda del MTC que está metida en la cárcel con 18 meses de preventiva va a salir en junio. Va a salir en junio. Y estamos hablando de delitos del 2008, del 2006, 2007, que podrían comenzar a prescribir porque ya se pasaron 10 años, 11 años, 12 años sin acusación fiscal. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estas dilaciones de Hamilton Castro y de los otros fiscales en no acusar, en no sean tan casuales como parecen, ¿no es cierto? Sino que obedezcan a una estrategia de que finalmente no se acuse a nadie, salvo a las Lornas. Porque está ofrecido, está ofrecido el que se nos diga qué coimas se pagaron. Ese es el tema. Ellos han dicho que 8 contratos los obtuvieron con coima. Sacan los demás contratos, perfecto, que se podrán investigar igual, ¿no? 8 contratos con coima, más todos los arbitrajes que ganaron con coima, que también están ahí. Entonces, si es así, no deberíamos, o sea, lo de campaña, los fondos de campaña, al final van a ser considerados como no delictivos, inmorales, por cierto, todo lo que sea, pero no delictivos. Y solamente se va a discutir el asunto del lavado de dinero. No claro. Se está avanzando en la investigación de las coimas, totalmente cierto. Y lo que debe entenderse es que la financiación de campaña solamente sirve como un prólogo para las preferencias indebidas en las obras. Es decir, los avances, las colaboraciones de campaña son una suerte de adelanto de la coima que vendrá luego. Lógico. En el momento en que haya que ejecutar las grandes obras. Claro. Eso es así como ha funcionado en el Perú y en otros países. Así es. En efecto, se está dejando pasar el tiempo, no se ha investigado, no se ha utilizado la tremenda potencia de los mecanismos de colaboración eficaz. En el caso de lo que tú has llamado la banda del MTC, no se hizo nada para lograr su colaboración eficaz, incluso cuando ellos estuvieron declarando al comienzo, básicamente a darle su disposición a hacerlo. Está muy claro, está clarísimo. Yo no tengo ninguna duda de que los que están presos, no representan más que un grupo pequeñísimo de personas de segunda categoría que intervinieron con porcentajes realmente mínimos del proceso. Claro, son testaferritos. Y lo más importante está arriba. Así es. Son pequeños testaferros. Ahora, Andorra suma en el periodo de García $8 millones que no han sido decomisados, ni siquiera se ha solicitado, ¿no es cierto?, a las autoridades de Andorra el decomiso e incautación de ese dinero para ser revertido al Perú. El procurador anticorrupción y la fiscalía no han hecho nada. No, y ni siquiera ha habido una investigación lo adecuadamente profunda que debe ser sobre el movimiento de las cuentas offshore vinculadas con todo el mecanismo de coimas y sobornos. Exactamente. Dentro de eso no ha habido casi nada. De tal manera que lo único que creo que por esperar, sin ponerle demasiada esperanza en ello tampoco, es de que con el cambio fiscal de la nación se le dé un nuevo ímpetu, un nuevo énfasis a esto. Y si no, y es probable que sea no, la acción del periodismo de investigación y de los pocos fiscales y jueces que están realmente comprometidos con sacar las cosas a la luz, eso es lo que va a decidir el éxito o fracaso de esta investigación. Lo que creo que la gente debe tener muy claro es lo siguiente: se ha avanzado muchísimo, se ha logrado conocer lo que no se había conocido hasta ahora, pero lo que falta es lo más importante, y obtener eso, pues lo más importante va a ser lo que se va a lograr o se va a perder en los siguientes meses. Hay una posibilidad de fracasar en la investigación,
suerte de batalla donde el resultado final no está garantizado. Entonces, la presión ciudadana junto con lo que se busca investigar, yo creo que va a ser el aspecto decisivo para este resultado. Ahora, que no está, repito, de ninguna forma garantizado. me corrijo, son, según información de reporteros, 15 millones de dólares los que más o menos han pasado por Andorra, entre varias gente, árbitros, Luyo y sus amigos, etcétera. Ahora, vamos a cambiar de fiscal de la nación en junio, aparentemente. El problema es que el que viene puede ser peor que el que tenemos, o no, o ya no es posible eso. No, sí, ciertamente es muy posible, porque hay que decir una cosa, Pablo Sánchez, en lo personal, yo creo, yo estoy convencido, es una persona honesta, básicamente honesta, es un buen penalista. Cuando le tocó ser fiscal acusatorio, así es, lo hizo muy bien. En el caso de Fujimori lo hizo bien, pero desgraciadamente, lo digo no lo digo con otra cosa que no sea con pena, no ha estado a la altura de la responsabilidad de la historia que fue delante de él. Y no ha tenido control sobre la articulación investigativa de los fiscales, no ha sido capaz de lograr comunicación entre ellos, no ha sido capaz de separar a los inútiles o a los probablemente corruptos. Lamentablemente, pues no tenemos la calidad de fiscales y jueces que sí tiene Brasil. Esa es la pena. ¿Perdón? No tenemos la calidad de fiscales y jueces que sí tiene Brasil. Eso No, en absoluto no. Y no hay ninguna razón. En Brasil hubo cambios legales importantes, que los hizo, hay que decirlo, el gobierno de Lula, que ayudaron muchísimo en que lo que era el país. La justicia, los brasileños la definían antes que era una justicia de las 3P, contra el pobre, el preto, el negro y la puta. Y eso cambió con gran rapidez cuando entró un grupo de profesionales jóvenes, cultos, que habían estudiado tanto en Brasil como en el extranjero, muy comprometidos y que además tuvieron seguridad en su empleo, que no dependían de ningún poder externo, no podía amenazarlos de salir desde el CNR, por ejemplo. Entonces, eso hizo un gran cambio. Y no hay ninguna razón para que en el Perú, dentro de unos años, no se pueda lograr algo así. Bueno, muy bien, gracias Gustavo por estar con nosotros para plantear ese estado de la cuestión que es tan dramático, la verdad, y que claro, nos da titulares. O sea, yo no puedo entender cómo incautan la casa familiar de un expresidente donde vive con sus 3 hijitos y no incautan los millones de dólares que han pasado por Andorra, que son del Estado peruano, que son producto de cohecho, de coimas. No lo logro entender, pero bueno, así estamos. Así es. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Ahí entendamos un poco mejor las cosas. Ojalá. Sí, nos tenemos que despedir porque ya llegamos. Que sí, muchas gracias. Estoy pésimo, tengo que hablar todo el día además. Bueno, nos tenemos que despedir. Hacemos una pequeña pausa. Y regresamos para despedirnos. Ya. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 57 minutos, últimos minutos, Rosa María, a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, sí, qué curioso, ¿no? Tú sabes que hoy día es el 37 aniversario de la Fiscalía del Perú y hay una misa de acción de gracias presidida por Monseñor Cipriani, que les ha dicho que los fiscales deben guardar suma reserva en sus investigaciones, pero a veces esa reserva es maltratada desde otros sectores para impedir llegar a la verdad. ¿No es cierto? En misa hoy día. En misa hoy día. Ya hubo la misa, entonces. Ya hubo la misa, esto lo está tuiteando el Ministerio Público. Así que, bueno, ojalá que Pablo Sánchez entienda, como parecía, cuando estaban a punto de volarse en el Congreso el año pasado, pareció entender que tenía que moverse. Y comenzó a moverse, comenzaron a pasar cosas. Y de ahí ese impulso, desde diciembre pasado, se le largó un poco, ¿no? Se derrumbó, ya dejaron de ir a Brasil, ya dejaron de ir a preguntar por las coimas. O sea, discúlpenme, recibir fondos de campaña y tirarte el vuelto
¿no es cierto?, para constituir una fortuna personal, es la teoría que tiene el fiscal de que eso es lavado de activos. Esa teoría se va a caer en el proceso. Pero, en fin, por lo menos es un camino. Pero lo que es sólido, sólido, es que a Toledo le den pues 20 millones de dólares por una carretera. Eso es sólido. Eso es una roca, ¿ya? Y que además tengas al testaferro, al que lavó, a Ecoteva. Eso es fuerte, ¿no es cierto? El caso de Susana Villarán es un caso fuerte porque también hay un cohecho pasivo impropio. Es decir, no le pagaron por hacer, sino que le pagaron por hacer lo que tenía que hacer. Por eso se llama pasivo. Impropio porque no es complicado explicar, pero en fin. ¿Ya? Entonces, ustedes quédense con que hay un cohecho, ¿ya? Porque le dieron un donativo de campaña mientras tenía que firmar un contrato. ¿Ok? Ella estaba en el cargo. Entonces, el caso de Susana Villarán y el caso de Toledo son casos fuertes, casos sólidos. Yo no digo que tengan unas penas brutales, ¿no?, pero van a tener una sanción. Y también una reparación civil para el Estado, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Toledo, un decomiso del dinero y de los bienes, una incautación. Ya que su casa, la casa, por ejemplo, la casa de él, de Camacho, no la han incautado. Han incautado la casa de la señora, de la suegra, en Casuarinas, nada más, y la oficina, que estaban desocupadas. Y que están ahorita pues penando ahí porque ni siquiera las han asignado, ¿no? Y la casa de Camacho deberían embargarla entonces para la reparación. No, están embargadas. Eso están sí. embargadas. Embargadas sí, por supuesto. Eso es una medida que tomas de entrada para reparación civil, pero no incautadas. Y dicho sea de paso, ayer una voz, lo puse en Twitter amable, me hizo recordar una cosa que me había olvidado. La casa incautada del Crucillat, la casa que tenía 3.000 metros cuadrados, de La Molina, Caserón, ¿te acuerdas? ¿A quién se le había dado el CONAVI en esa época? ¿Cuál es el PRONAVI? ¿A quién? Ayer al Oropesa, al narco, al que está procesado por narcotráfico, al que está preso. Sí. Salió en las noticias, o sea, imagínense pues, si un procesado por narcotráfico se le puede dar en asignación temporal una vivienda incautada, ¿por qué no se la puede dar a 3 niños? Porque ayer me decían, usted está diciendo que le alquilen, que hagan una transferencia de propiedad. No, papito, entiende, más bruta la gente. La propiedad que le han incautado a Humala, la propiedad en registros públicos, sigue siendo los Humala. Si cuando termine el proceso, ¿no es cierto?, se prueba que ha sido objeto del delito, la incautación, que es una medida temporal, se vuelve permanente. ¿Ok? Pero durante esta medida temporal, se puede dar en asignación temporal el bien a quien el Estado quiera. ¿Por qué no le dan en asignación temporal a las hijas de Ollantumala? Porque si la desposesión es para él, no necesariamente tiene que ser para sus hijos. Y resuelves el problema de la desposesión. Y ya está. Las titulares son sus hijas de la ocupación. Así es. ¿No? Y ya está. Pero no buscan una salida creativa porque no la quieren buscar. Reitero, si un procesado por narcotráfico tenía la casa de Crucillat gratis y hacía tonos, fiestas, hay videos, todo, chicas, carros, tenía todo. Yo no entiendo por qué 3 niños no pueden quedarse viviendo en su casa. Todavía no entiendo. Pero así en mi país, pues, ¿qué vamos a hacer? Quejarnos y quejarnos y quejarnos hasta que alguien nos responda. Así es. Ahora, nos responden, ¿ah? Gracias al presidente Vizcarra por responder. Esperamos tenerlo al presidente de Vizcarra, que lo hemos invitado, también al ministro. Debería venir, porque si ministro. Yo, digamos, a mí lo que me parece curioso es que si yo hago unas preguntas, deberían venir acá a contestarlas, ¿no? No ir a otro programa donde no le van a preguntar. La repregunta. Claro, porque si yo me he ocupado del tema, es porque tengo un montón de información sobre el tema, que me gustaría que me respondan. Entonces, donde quiera, cuando quiera. Aquí estamos disponibles. No vamos, Rosa María. Pobres pero honrados. Quédense con la misa del Señor de la Justicia. Así es. Cuídense a mucho. ver si me devuelve la voz del Señor de la Justicia y me hace el milagrito. El lunes con mejor voz con ustedes. Mucha suerte. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida.
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 3 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red informativa de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en toda Arequipa con Radio San Martín, en Chimbote con RSD Radio Santo Domingo, en Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, la red de la Sociedad Dominica de Comunicaciones y también nuestros amigos de Ayacucho, un saludo, La Voz de Ayacucho, y un saludo también Huánuco, Radio Huánuco Frecuencia Modulada, que nos escuchan también por ahí, y AM Tagua, muchísimas gracias. Rosa María ha celebrado bastante esto que el Congreso ha aprobado, creo, incrementar las penas. Pero primero vamos a hablar del incremento de mi pena. Sí. Muy buenos días a todos en todo el Perú. Estoy un poco afónica, como ustedes verán. No es porque estaba gritando no, lo que sucede es que me traía un resfrío de la semana pasada, tú sabes, y ayer en la tarde, felizmente después de los programas, no sé, perdí la voz. Así que he estado tomando los consejos acá de un viejo maestro de la radio, miel con limón. ¿Te aclarado un poco? Me ha aclarado un poco. He hecho gárgaras de todo tipo y me he mantenido en silencio casi, digamos, toda la tarde de ayer, bueno, y toda la noche. No me he puesto medias de lana, me he abrigado bien en la cama, he hecho todo lo que me han dicho, estoy tomando agua tibia, he hecho gárgaras, todo, multibióticos, pastillitas, todo, pero no sé cuándo me regrese la voz completa, así que vamos despacio. Ahora, hay un ejercicio que hacemos que es sacar la voz del estómago, ¿no? Así es. Así que estoy en plenos abdominales ahorita para poder tener para ustedes la mejor voz posible. Y lo curioso es que hoy día tengo que hacer este programa, luego voy a la República, como saben, luego voy a dar una charla a un grupo de mujeres profesionales con motivo del Día de la Madre. Entonces tengo que guardar voz, y en la tarde estoy en la Universidad Católica en un evento en el marco de la visita del Papa, donde me toca, felizmente, no soy la ponente, sino solamente comentarista, comentarista, felizmente, de una ponencia sobre corrupción de José Ugaz, que vamos a comentar yo y Monseñor Strootman. Mira. Espero que él tenga mejor voz que yo, para esta siempre tiene mejor voz, así que hay que guardar un poquito de voz. Yo lo primero que quería comentarte es que el presidente Martín Vizcarra acaba de estar en ATV contestando a una preocupación que he manifestado yo en mi columna del día domingo pasado en la República, que Augusto Álvarez Rodríguez repite en su columna de ayer, y que además hice público ayer en este programa y en el programa de la República. Es decir, ¿cuánto sabe Martín Vizcarra? Porque tiene que saber de la forma en la que se manejó la caída de Pedro Pablo Kuczynski y cuál fue su participación en ella. Hasta hoy creo, el presidente no había salido a dar entrevistas a ningún medio particular. Uh-huh. Había estado dando conferencias, digamos, en sus giras. Fue a radioprogramas. Al principio. A tratar temas muy puntuales sobre salud, educación. Exactamente, con una agenda de temas sectoriales. Pero hoy día ha ido a hablar de política, lo cual significa que escucha Radio Santa Rosa, o lee o ve La República, o su gente se lo pasa. Pero el asunto que planteamos Augusto Álvarez y yo, a raíz de unas declaraciones de Mauricio Mulder, a raíz de unas fotografías, hay que agregar, no solamente de Martín, de César Villanueva en el Congreso con el congresista Mamani en Grandes Abrazos, sino de el congresista Mamani en gira en Puno con el mismo congresista, con el ahora presidente de la República, Martín Vizcarra. Situaciones que no son normales. Si la política se hace de gestos, y vaya que Martín Vizcarra ha tenido muchos gestos políticos, ¿no? O sea, deshacerse de todo el gabinete anterior, votar a Yufra antes de que el resto jure, o sea, es un hombre de gestos, por supuesto.
¿por qué hace una gira con el congresista Mamani al lado en Puno? ¿Se le apareció de la nada? ¿Y por qué es importante la presencia de Mamani? Porque Mamani resulta ser el operador del puntillazo final, de la cuchillada final, digamos, para forzar al presidente de la República a renunciar. Entonces Vizcarra ha respondido hoy. Me hubiera gustado que me respondiera a mí, porque creo que le hubiera podido hacer otras preguntas. Bueno, pero lo hemos invitado y ojalá que nos venga. Confirmen. Sí, ojalá. Esta es una radio pues muy humilde, para una red humilde, de gente humilde que nos escucha en todo el Perú. No creo que esté interesado, ¿no? O sea, pero el presidente ha dado gestos de llegar a la gente más humilde. Sí, ojalá que sí. Sí. No, la buena noticia que sí. Es que su jefe de prensa ha trabajado antes en la conferencia episcopal y eso es bueno. Y conoce nuestro trabajo. Así que es una buena noticia. Pero nos hubiera gustado que venga acá porque creo que yo le hubiera hecho algunas otras preguntas que faltan en la historia. Y eso es bueno para que se cierre bien el tema y quede todo claro, ¿no? Claro, él lo que ha dicho y sostiene es que él nunca ha dejado de ser leal al presidente Kuczynski, pero su primera lealtad es con el Perú. Eso suena muy bonito, pero está completamente vacío de contenido, porque el Perú es una abstracción, ¿no es cierto? Ser presidente de la República no es una abstracción, es una ambición bien concreta. ¿Ok? Entonces, yo creo que tendría que hablarnos de esa ambición bien concreta. El problema es que los testigos de esta historia, digamos, que son el expresidente Kuczynski y la vicepresidente Mercedes Arauz, carecen pues de credibilidad, porque tampoco han dicho nada sobre el tema, pero carecen de credibilidad porque le mintieron al país de una forma muy dura en diciembre pasado. Entonces, sus testimonios, como dicen en un proceso, carecen de valor. Y eso creo que es algo con lo que cuenta Martín Vizcarra, ¿no? ¿Quién le va a creer a Mercedes Arauz después de que dijo que no había ningún indulto y hubo un indulto? ¿Quién le va a creer lo mismo al presidente Kuczynski? Entonces sus testimonios no son muy valorados, pero sí hay algunos hechos. Y ahora me van a permitir tomar un sorbo de agua caliente. Sigue nomás, no hay problema. Estás haciendo un esfuerzo. Un sorbo de agua tibia. Es que de verdad, si no se mantiene húmeda la garganta, sí, empiezas a toser, se seca y todo inmediatamente no sale la voz. Bueno, nada, que te decía que existe la información. Y tenía la orden de prisión. Por supuesto, 4 años. Pero estaba en el Congreso. Entonces, el Congreso no puede ser el escape a una condena. Si no, todos postulan al Congreso para no cumplir sus condenas, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces creo que el Congreso en eso, si no quiere que haya una reacción aún más adversa y pasemos a que en las calles se pida a gritos que se vayan todos, tiene que hacer eso. Bueno, vamos a la pausa y tratemos de hablar con el congresista Narváez para que sustente su proyecto y le dé a mi voz un poco de tregua. Sí. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y ya estamos en comunicación, Rosa María, con don Gustavo Gorriti. Así es, para hacer un balance de lo que está pasando en la lucha anticorrupción y de los reporteros, como siempre, trayendo novedades sobre el caso Lavallato. Acaba de publicar una nota muy interesante sobre el interés de los ministros del gobierno de Alan García en la participación activa de empresas brasileras en los tramos finales de la interoceánica, aún a sabiendas de lo costoso que había sido su participación. Y también notas de mucho interés sobre el tema de los arbitrajes, ¿no? Siempre ganados por Odebrecht, y que hay hoy 19 árbitros que están siendo investigados por distintos delitos, básicamente cohecho y colusión en el Poder Judicial. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, además del marco grande de las investigaciones de ustedes sobre todo el caso Lavallato, que es mucho más que Odebrecht, quería que nos dijeras, en este momento, en el estado de la cuestión, ¿estamos avanzando o retrocediendo en una semana donde los Humala han estado, bueno, casi acaparando la atención mediática? Para empezarlo en términos militares,
Podemos estar en una situación de algunos avances tácticos dudosos y ante el peligro de un retroceso estratégico global. Y por los avances tácticos son los que se están dando, por supuesto, en el transcurso de las investigaciones que ya están en marcha. Algunos de ellos con datos nuevos, importantes, especialmente los que llegan a través de la cooperación con Brasil. En otros casos, lo que se pretende presentar como un avance y que en realidad es un grosero abuso, como lo que ha sucedido con la incautación y desalojo de sus casas de la familia Malheredia. Pero el peligro que hay es el hecho de que continúe y se consolide el proceso en el cual la investigación que Lavallato termina centrándose fundamentalmente en la acusación a los políticos más débiles, aunque haya sido presidente de la República, los que tienen menos redes de poder en diversas instituciones, los que tienen menos capacidad de respuesta o intimidación, especialmente en Toledo y Humala, y se deje por completo de lado a los que sí tienen poder, los que sí tienen redes, como es el caso de Alan García y de Keiko Fujimori. Y que entonces termina siendo una investigación completamente dirigida hacia un lado, distorsionada por el otro, y en donde lo peor que podría pasar y suceder, y que hay un peligro que en efecto suceda, es de que los que logran encubrirse, los que logran la impunidad mediante la administración de poder, de capacidad de intimidación o de influencia en los niveles fiscales, judiciales, en el Congreso, finalmente terminen casi como árbitros, como jueces y verdugos en este proceso, adueñando, buscando de una u otra forma expropiarlo, adueñarse él mismo y garantizando de esta manera que en el caso más importante de corrupción, los corruptos más hábiles sobreviven, los corruptos más tontos perecen. Entonces eso sería una especie de darwinismo perverso. Eso es lo que es un darwinismo perverso, ¿no? Todos los de la cadena, digamos, alimenticia más chiquitos simplemente son comidos por los más grandes y se acabó el tema. Ese es el problema. Y no debería acabarse el tema, debería empezar el tema con esto. El tema, obviamente, empezar. Yo debo decirlo, sin el periodismo de investigación y sin el entronque con los no muy numerosos grupos virtuosos dentro de la judicatura y la fiscalía y las fuentes del extranjero que tanto ayudan, yo creo de que esto correría un peligro gravísimo. Y yo espero de que entre lo que nosotros podamos sacar y la presión de la ciudadanía al respecto, yo creo que espero que eso pueda conjurarse, pero que va a ser extremadamente difícil, que todo este camino que queda por delante va a ser pantanoso, lleno de emboscadas, de trampas, de trucos. Eso para mí está clarísimo. Va a ser muy difícil llegar a esa parte final de la resolución estratégica del caso. Y el otro problema que hay, es un problema importante, es que se ha abierto muchísimo la investigación sobre la base de la información de Odebrecht. Hay mucha más información que proviene de Odebrecht gracias a su confesión que de todas las demás empresas juntas. Así es. Entonces, eso está distorsionando la investigación. Y además, lo que creó es una cuestión paradójica. Normalmente en el proceso de justicia, el que habla, que delata, es premiado. Por eso en Brasil es la delación premiada. Y aquí, por lo contrario, el que ha sufrido todos los rigores y embates ha sido Odebrecht, mientras que los que no han hablado básicamente están cómodos. Y eso es otra cosa que tiene que también corregirse y prevenirse.
La investigación tiene que hacerse sobre nosotros, tiene que abrirse el abanico y debe a la vez premiarse adecuadamente a quienes confiesen, continúen confesando, porque, y esto es muy importante subrayar, la confesión de Odebrecht no ha terminado ni mucho menos. Eso es lo que preveíamos para abril, una confesión sobre las obras con la municipalidad, porque no ha pagado arbitrios, parques y jardines. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es más que lo que vale mi casa, qué barbaridad. Y usted agarra todos sus talonarios, se va a la municipalidad e impugna la acotación, ¿no es cierto? Con la esperanza de que le den la razón. Y finalmente usted llega a la segunda instancia de la municipalidad y no le dan la razón. Entonces usted, ¿a dónde se va? Al tribunal fiscal. Y en el tribunal fiscal le dan la razón. ¿Es usted, durante el tiempo que ha estado litigando, deudor de la municipalidad? No, usted es un administrado que está impugnando una acotación que cree que es injusta. Bueno, ese es el caso de todas las acotaciones que hay en juego acá. No es que haya una deuda cierta. Lo que hay es una acotación y un litigio sobre esa deuda. Es decir, el Estado dice, por ejemplo, en el caso de Telefónica, como no cobraste el IGB, porque no pudo cobrarlo, porque la gente no pagó su cuenta, y no me lo pagaste, entonces me lo tienes que pagar ahora 15 años después con X moras, multas, etc. Entonces Telefónica demuestra en el proceso que hizo todo lo posible por cobrar, el tribunal fiscal le da la razón, pero la SUNAT, y esa es la cosa más loca que hay, impugna la resolución de la administración pública, la del tribunal fiscal, en el Poder Judicial. Es decir, la SUNAT impugna al Estado, el Estado impugna al Estado, y te llevan al Poder Judicial. Y te pasas 10 años discutiendo ahí. Entonces ya no debes 1, debes 100, porque viene una bola de nieve. Pero a la gente le dicen que la empresa privada no debe 1, debe 100. Y esa es básicamente la izquierda peruana, que de matemáticas y de tributación nunca entiende nada, y de economía tampoco. Entonces te hacen tener una falsa expectativa de una cobranza que podría producirse como podría no producirse. Eso es lo que se llama una deuda contingente. Es decir, yo no sé qué va a pasar. De repente le dan la razón a la SUNAT y de repente no le dan la razón a la SUNAT. Y lo que ha pasado en el tiempo es que muchas veces no le han dado la razón a la SUNAT porque nunca la tuvo. O sea, ninguna empresa va a estar loca para no pagar los impuestos que debe y embarcarse en años de litigio si no cree que tiene una buena defensa tributaria, ¿no es cierto? Entonces, al final puede perder y bien, bueno, ganará el Estado. Pero todos los administrados, la empresa grande y el más humilde bodeguero, tenemos derecho a defendernos de un abuso en la administración tributaria. Y yo no entiendo cuando la gente dice, ¿por qué no les cobran? Porque tampoco quiero que me cobren a mí lo que yo no debo. Si ya pagué, ¿por qué me van a cobrar de más? Hay toda una discusión, vamos a tener la próxima semana. La SUNAT ha logrado un fallo por el cual nos tienen que cobrar finalmente a los consumidores por el uso del espacio satelital. O sea, están cobrando de manera interplanetaria, fuera del planeta, extraplanetaria. O sea, los servicios no se prestan en el Perú, se prestan en la estratosfera o en la ionósfera, no sé. ¿Ok? Igual nos van a cobrar IGB. Pucha, o sea, eso es realmente cobrarte por el aire que respiras, ¿no? Pero ha ganado. Pero hubo una discusión, ¿te das cuenta? Entonces, dejen de repetir que Telefónica debe plata, que la minera tal debe plata. Esos son las grandes deudas en contingencia. No son deudores. Si yo estoy impugnando una acotación, yo no te debo nada. Yo estoy diciendo que tú me estás cobrando mal. Esa es la diferencia. Vamos a la pausa. Ahora sí. Vamos a la pausa, son las 8:22 y volvemos aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Mañana con 24 minutos, 8 con 24, estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, hay mucha preocupación porque se ha dicho que sube el precio de los combustibles. Sí, claro. Y eso va a traer el aumento de los pasajes. El aumento de los pasajes y de los productos de necesidad. Eso, desde el señor que me trajo, estaba muy preocupado. Calma, porque el porcentaje es bien pequeño. O sea, están subiendo porcentajes de diésel bien chiquito. O sea que no lo sorprendan tampoco, porque el impacto en el precio de los productos finales no va a ser muy grande, y el impacto en los fletes tampoco. O sea, piensen ustedes que son 1.700 millones de soles lo que se va a recaudar. ¿De dónde van a salir? Del bolsillo de ustedes, señores, señoras que me escuchan esta mañana. Somos 32 millones de peruanos. Si lo dividen más o menos entre los que estamos en zonas urbanas, que somos los que más usamos combustible, consumimos tabaco y utilizamos bebidas gaseosas, pues más o menos eso es. El tema ahí no es que el ministro, eso es lo que es paradójico, ¿no? Lo ideal sería que no se recaude nada, porque ya la gente dejó de comprar tabaco, dejó de comprar gaseosas, pero no, esperan recaudar. Entonces ahí te das cuenta que no les importa mucho la salud. Exactamente, que no es un tema de salud. Nos alegra, a mí me alegra mucho que por, digamos, derivada, ¿no es cierto?, resulte esto beneficioso para la salud. Pero el MEF espera recaudar. O sea, espera que la gente siga comprando y que pague más. Exactamente, y que le pague más al Estado, no a la empresa que produce, al Estado. Eso para bebidas alcohólicas, para gaseosas y para tabaco. Pero en el caso de gasolina, que es el vehículo en el cual efectivamente ahí no hay ninguna afectación a la salud, es el vehículo más potente para recaudar, porque todos tenemos que transportarnos. O sea, es inevitable que nos tengamos que transportar en algún momento y que los bienes que consumimos tengan que ser transportados al punto en el cual nosotros los compramos. Entonces, eso afecta a todos por igual, a pobres y a ricos. Es un impuesto que no discrimina en la capacidad económica de las personas. Por eso te digo, no pueden aumentar la base tributaria, porque para aumentar la base tributaria tendrías que aumentar el impuesto a la renta, que es el que discrimina en la posibilidad de pagar de cada persona. Entonces se mandan por un impuesto al valor agregado, que es el impuesto selectivo al consumo, que es igualito al IGB, pero es una tasa que va encima del IGB. O sea, para ponerlo en simple, es un IGB más gordo, nada más. Es el mismo IGB 18% más 10%, 8%, 12%, lo que se decida, ¿no es cierto? Entonces, es menos de un sol. Acá lo que me ponen por galón de diésel. Un motor moderno te da 40 kilómetros por galón. Entonces, no debería haber un súper impacto en los otros productos, porque esa es la preocupación de las amas de casa, y estoy seguro de la señora, de los señores que nos están escuchando en este momento, porque recuerda, siempre se nos decía, sube el combustible, sube todo. Bueno, es que así era cuando éramos chicos, acuérdate. Sí. Y además, cuando Abel y yo éramos niños, inmediatamente que sucedía esto, venía el paro de transportistas. ¿Por qué? Porque los pasajes estaban controlados por el Estado. Así es. No eran libres. Entonces, ahí se negociaba el nuevo precio del pasaje. Hoy no hay paro de transportistas porque mañana subirán los pasajes. Ahora, nunca deja de, digamos, ser un tema de oportunidad, ¿no? O sea, el titular dice subió el combustible y el transportista dice, bueno, subimos el pasaje. Pero no lo suben en la misma proporción que sube el combustible, sino lo suben mucho más. Pero también dicen, bueno, pues estábamos muy atrasados, y uno también tiene que comprar sus repuestos, ¿no? Todos queremos ganar más. A lo que dé la demanda. Porque la gente se va a seguir transportando, pero llega un momento que no te puede pagar el pasaje, pues. Si tú pones el pasaje a 4 soles, nadie se va a subir a tu micro. ¿No es cierto? Imposible. Entonces tienes que bajarlo. Y no puedes salir con la excusa de que eso es porque te ha subido la gasolina del gobierno. No funciona así. Hay algunos productos, como decía yo, que como dicen los economistas, tienen una demanda, como es, inelástica. O sea, la demanda no va a cambiar. Va a ser exactamente la misma. Uno de ellos es la gasolina, el diésel. Bueno, y creo que el alcohol también, lamentablemente. Sobre todo la cerveza. La cerveza en el Perú es de consumo muy masivo. Así es, muy Ahora, popular. Es mejor la cerveza que el cañazo, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a estar incrementando los precios del alcohol de calidad,
no podemos hacer que la gente regrese al cañazo, pues porque lamentablemente tenemos un país con mucha informalidad, incluso hasta para el alcohol. Pero bueno, vamos a hablar de otro proyecto de ley. Sí, pero el congresista Eloy Narváez, que se había comprometido con que nosotros... es de Frente Amplio, ¿no es cierto? No, es de APP. APP, perdón. De APP, sobre el archivamiento de la reelección congresal. Vamos a hablar de eso. A ver, pros y contras. Miren, Gilbert Violeta presentó un proyecto para evitar la reelección de congresistas. Del mismo modo que está impedida la reelección presidencial, del mismo modo que está impedida la reelección hoy de gobernadores y alcaldes. Entonces, claro, si uno se fija, deberíamos tener un sistema homogéneo, ¿no? Los cargos de elección popular son finalmente no renovables. ¿Ok? Por lo menos de no renovación inmediata, sino mediata. Es decir, sí puedes volver a postular, pero después de un periodo. En teoría, debería ser así. ¿Suena lógico? Sí. Les voy a explicar cuáles son los argumentos a favor. En el caso de la reelección presidencial, las experiencias en el Perú, que son dos, la de Leguía y la de Fujimori, fueron nefastas. Porque una vez que se está en el poder, no se quiere dejar el poder y se utilizan todos los mecanismos del Estado para perpetuarse en el poder. Y uno de ellos es no hacer elecciones limpias. Entonces, en el caso presidencial, la experiencia peruana efectivamente considera esto nefasto y considera que no puede haber elección inmediata. Y en eso creo que hay acuerdo generalizado. En el caso de gobernadores y alcaldes, recién en esta elección, por primera vez en la historia, vamos a tener el mismo principio. Aun cuando hay muchas personas que consideran que se está cometiendo un error. Porque, al igual que en el caso de congresistas, lo que importa acá es la experiencia de gestión de las personas que dirigen una comunidad. Y hay toda una discusión. Si las elecciones son completamente libres y no es posible que quien esté en el poder use los recursos del poder para reelegirse, entonces no habría problema. Lamentablemente, en el caso de gobernadores regionales y municipalidades provinciales, hemos tenido problemas en todo el Perú de reelecciones casi perpetuas utilizando recursos de la propia municipalidad y generando una situación de inequidad respecto de nuevos postulantes. Muy bien. Y por eso es que se está adoptando este sistema para esta elección, que no hemos medido todavía sus consecuencias. Ahora, en el caso de congresistas, ser congresista es una función altamente especializada en todas partes del mundo, menos en el Perú. Los congresistas en los Estados Unidos tienen un porcentaje de reelección de 70-80%, tienen mandatos hasta de 40 años, porque son las personas especializadas en hacer política y en hacer políticas públicas y en hacer legislación y en hacer el balance al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los congresos peruanos? Los congresos peruanos son sumamente, pero sumamente castigados por el pueblo, porque nuestro porcentaje de reelección es uno de los más bajos de América. Lo hemos comentado acá, de 130 congresistas, solo 17 han sido reelegidos. Claro, ustedes los ven en los canales de televisión y dicen siempre son los mismos. No, hay otros, ¿no es cierto?, 113, Claro. que ustedes probablemente no les ven mucho la cara, pero son nuevos todos. Entonces ya de facto, prácticamente no hay reelección de congresistas. El pueblo castiga con el voto, lo cual ha generado un problema, y lo hemos visto en varios congresos, sobre todo desde que empezó el fujimorismo, desde el 90. No hay experiencia parlamentaria. Entonces la producción legislativa cada vez es de peor calidad y además la confrontación política es de mayor adversidad, digamos, ¿no? O sea, no se sabe ser político. Entonces yo creo que deberíamos dejar, mi opinión personal, las cosas como están. Pero sí creo que el Congreso tiene que mejorar los mecanismos
para sacar a congresistas, por ejemplo, que la ley les manda a sacar. Tenemos 3 congresistas con sentencia firme que tienen que ir a cumplir sus condenas, que siguen en el Congreso porque les dan inmunidad a arresto. Eso es inaceptable. Entonces ahí es donde el público se molesta y dicen que no los vuelvan a escoger, porque si los vuelven a escoger, evitan las sanciones penales que debieron haber cumplido. Caso típico, Cecilia Chacón. Cecilia Chacón fue condenada a 4 años de prisión, pero como era congresista y la protegieron, finalmente su caso se declaró la nulidad del caso y se pidió un nuevo juicio, pero como ya todo prescrito, probablemente jamás se lleve a cabo. Pero no cumplió un día de prisión a pesar de tener tenido una... De que Mercedes Arauz ha sido muy maltratada por César Villanueva. Muy maltratada, que fue citada la semana anterior a hacer una firma de un acta de transferencia que no se había logrado firmar por la vía de la regularización, por cierto. Se le mandó un mail diciendo que tenía solo 15 minutos. Parece que entró, dijo, bueno, ¿dónde está el señor Villanueva? No, el señor Villanueva no la va a recibir, pase y firme. Y no le ofrecieron ni una silla. Entonces en un momento de ella firmó y se volteó y dijo, yo soy la vicepresidenta del Perú, creo que merezco un mejor trato. Yo de ella no firmo nada, ¿no? Claro. No es necesario llegar a esos extremos para... Exactamente. Pero innecesario. Ya, pues, pero eso ¿qué te está diciendo? Claro. Dice bastante. Que hubo una armoniosa consideración del problema. Ahora también hemos invitado al señor Villanueva para que aclare estas cosas. Deberían aclararse. Antes venía siempre, era nuestro amigo, caramba. No, y lo hemos invitado, ojalá que la agenda le permita. Y no sobre Villanueva dice Martín Vizcarra, con toda razón, que su campaña por la vacancia fue pública, que es cierto, absolutamente cierto. Pero también fue cierto que dijo que no iba a ser ministro. Así es. El presidente sostiene que él lo convenció y dijo una frase que creo que no fue muy feliz. Yo quería a alguien que piense como yo. Entonces, si César Villanueva piensa como Vizcarra, Vizcarra piensa como Villanueva. Entonces, ¿qué piensa Villanueva? Que había que tumbarse al presidente de la República. Claro. ¿Ya? Propiedad transitiva. Así es. Entonces, si él quería alguien que pensara como él piensa como Villanueva. Y la campaña abierta de Villanueva, él acaba de señalar. Entonces él quería una campaña abierta para derrocar al presidente. Pero no la podía hacer porque se iba a ver muy feo. Obviamente que se iba a ver horrible, ¿no? Qué barbaridad, cosa tan fea. Yo creo que hay algo más. Yo creo que Vizcarra llegó a un punto en el que se desilusionó del gobierno. O sea, que la ilusión que él tenía por hacer ciertas cosas, lograr ciertas metas personales o nacionales o lo que fuera, se esfumó. Y que tenía una mala relación con Mercedes Arauz. Y que mantiene esa mala relación con Mercedes Arauz, por más que hayan tenido que coordinar ciertas cosas, porque las tienen que coordinar. Pero no pareció, digamos, darnos la confianza necesaria para creer que no hay ningún pacto con el fujimorismo, porque ese era el objeto de la entrevista, creo, por parte de Palacio, ¿no? Es decir, no hay un pacto con el fujimorismo. Ahora, es cierto también que el fujimorismo está dilatando la delegación de facultades, lo cual quiere decir que le quieren dar una primera señal de que las cosas no van a ser tampoco tan fáciles. Y hay este paquete de medidas tributarias que se han aprobado ayer, que no van a ser populares, pero que han sido muy astutamente presentadas, creo yo. Sí, ¿no? Eso de que por la salud de la ciudadanía. Me parece excelentemente. Sí, un buen trabajo. No, y en realidad, digamos, todos los médicos, nutricionistas, todos los profesionales de la salud están de acuerdo. Así es. Y hace lógica. Sí, sí. Y yo estoy convencida de que además puede servir. Pero yo creo que el ministro de Economía, a la salud le preocupa poco. Lo que le preocupa es recaudar 1.700 millones de soles que le faltan para cerrar su caja. Porque fíjense, viene el mundial, ¿ya? Las chelitas se las van a tomar de todas maneras.
Así suban al doble. Así suban al doble. O sea, es un ritual. Vienen rituales, digamos, masculinos, típicos de este. Además, imagínense ustedes, nadie se va a tomar una cerveza porque es un poquito más cara 36 años después de que el Perú va al mundial, con tus patas viendo el Perú-Australia. Mira la cara de Eduardo va a ser el primero. aunque sea a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Esos días no chameamos, ¿no? Ya sé. Pero obviamente, entonces, miren, hay países donde comprar cigarros sí es prohibitivo. Prohibitivo. En Inglaterra, creo que, a ver si me ayudan mis tuiteros que lo saben todo, pero en Inglaterra, creo que un paquete de cigarros vale 10 libras. 10 libras. Es mucho más caro, $18. Un paquete de cigarros. Entonces ahí sí es, si eres joven, es absolutamente prohibitivo. Está, digamos, no te lo prohíben como la ley seca americana, pero lo hacen tan caro, pero tan caro, que en realidad no tiene sentido. Y en el tema de los licores hay una discusión bien interesante que siempre ha tenido la industria, ¿no? Que dicen la moderación no causa daño a la salud. El caso del vino, por ejemplo, es un licor más bien que debe tomarse, ¿no es cierto? Una copita. Los taninos hacen bien a la salud, al contrario, etcétera. Hay varios ejemplos. Pero el alcoholismo, digamos, es la enfermedad. El alcohólico no va a dejar de comprar el alcohol para embriagarse. Lo que va a comprar es un alcohol de peor calidad. Eso sí. Ese es el problema. Entonces, y en el Perú, donde se produce alcohol todavía clandestino, de pésima calidad, que mata, como decían normalmente la gente, un cañazo, ese alcohol mal hecho, mal elaborado, comienza a ser la alternativa a un alcohol que sí es menos dañino para la salud. Entonces, yo sí creo que ahí hay toda una discusión sobre, en otros países del mundo donde no hay informalidad, efectivamente, es muy fácil controlar el consumo de alcohol por el nivel del selectivo. Pero en nuestro país, donde hay alcohol informal y el que le sale muy caro se va al alcohol informal, entonces de repente lo que estás haciendo es mandar a la gente a beber un alcohol de muy mala calidad. Entonces eso no necesariamente desde el punto de política pública es mejor, pero digo, es un debate, no está cerrado, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, no hacen nada por ampliar la base tributaria. De acuerdo, si el 70% del Perú es informal, pero ojo, ese 70% sí paga IGB. Claro. Y sí paga selectivo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma más rápida de recaudar no es ampliar la base tributaria, es subir el IGB o el ISC. Sí. Es lo más rápido, ¿ok? Ahora dicen, también cobrar las deudas tributarias de Telefónica. Vamos a aclarar esto de las deudas tributarias, aclararlo de una vez. Y para siempre no creo, porque lo he explicado 100 veces. Imagínese usted, señora, que está sentada en su casa, usted cree que ha pagado todo lo que debe y le llega una acotación de la municipalidad que dice que usted le debe 100.000 soles